Al comienzo de la historia de los Caballeros del Zodiaco, los Caballeros de Bronce participaron en el Torneo Galáctico, organizado por Saori Kidou y la Fundación Graaf, siendo la primera saga de Saint Seiya. En este arco se presentan los caballeros, los conceptos de Cosmo, los personajes principales y la introducción de la historia de Atena. 10 niños regresan de su viaje desde los lugares más diversos del mundo, trayendo consigo la legendaria armadura de los Caballeros de Atena. Estas son las armaduras de bronce. Y después de eso comenzó la batalla más grande en toda la historia del mundo. La Guerra Galáctica fue el primer evento que expuso a los caballeros a humanos normales, siendo un torneo que se llevó a cabo en un coliseo realizado por la Fundación Graaf. En este coliseo había una supercomputadora que analizaba todos los datos de los caballeros que luchaban, como la intensidad y la velocidad de los golpes. Es en este torneo que se nos presentan los 10 principales caballeros de bronce, siendo Seiya de Pegaso, Shiryu de Dragón, Sun de Andrómeda, Hyuga de Cisne, Habu de Unicorn, Heki de Oso, Ichi de Hidra, Nyachi de Lobo, Ban de Lion Menor y por último Ikki de Fénix. Habu y sus amigos nacieron en Japón, pero fueron entrenados en diferentes partes del mundo para convertirse en caballeros de bronce. Ban de Lionet, entrenado en el monte Kilimanjaro en Tanzania. Este es el punto más alto de África, siendo un antiguo volcán con una cima cubierta de nieve. Alrededor de la montaña es normal ver animales como jirafas y elefantes. Y el nombre de este lugar, Kilimanjaro, significa montaña blanca o brillante. Heki de Oso, formado en las montañas rocosas de Canadá, uno de los lugares más bellos del mundo. La cordillera de las montañas rocosas canadienses atraviesa las provincias de Columbia Británica y Alberta, con picos irregulares y cubiertos de hielo. Aquí es donde Heki mató a varios osos para convertirse en caballero. Nyachi de Lobo, entrenada en las colinas de Bomi en Liberia. Estar ubicado en África Occidental. Y como curiosidad, el nombre Liberia significa libertad. Ichi de Hidra, entrenado en el lago Hoults de Finlandia, siendo este un país nórdico que limita con Suecia, Noruega y Rusia. Unicorn Habu, entrenado en Orán en Argelia, ser una ciudad en la costa mediterránea. Todos los caballeros tienen un ataque principal, considerado el ataque más poderoso de su constelación. Nyachi posee el golpe aullido de la muerte, donde concentra a Cosmo en sus puños e impulsa una energía que hace que el aire a su alrededor se una con el golpe, tomando la forma de prismas. Debido a la energía, estos prismas de aire se vuelven tan afilados como las garras de un lobo. Y a veces, Nyachi aplicará los prismas de aire mientras golpea al enemigo con puñetazos y patadas rápidas para causar más daño. Heki posee el abrazo del oso. Realiza un fuerte candado al cuello del oponente con ambos brazos y en una posición elevada para anular la movilidad del oponente. Luego aprieta al oponente hasta que sus huesos sean aplastados. La presión que impulsan los brazos del Heki supera los 1.900 kilogramos. Es muy difícil escapar de este golpe, ya que Heki aumenta su poder con Cosmo, atrapando al oponente por completo. El golpe de Ichi son los colmillos venenosos. Utiliza las garras en las muñecas y rodillas de su armadura para atacar. Son venenosas y muy afiladas. El enemigo muere instantáneamente después de recibir la tercera garra venenosa seguida. Y al igual que las cabezas de la hidra, los colmillos vuelven a salir después de ser destruidos. Ban posee el bombardeo del león menor, donde concentra su Cosmo y avanza hacia su oponente. Realizar un bloqueo de piernas en el cuello del oponente para aplastarlo con una fuerza física extrema. Al emanar su Cosmos, Ban ataca como un león feroz. En ocasiones, lanza un fuerte rodillazo o una rápida secuencia de puñetazos, lanzando al oponente a metros de distancia y aprovechando también el impacto para hacer un gran daño, siendo un poderoso ataque cuerpo a cuerpo. El movimiento de Habu es el galope de unicornio. Carga contra el enemigo a gran velocidad y ejecuta una rápida sucesión de poderosas patadas a la velocidad del sonido. En el manga se revela que los 10 caballeros que participaron en la Guerra Galáctica eran medios hermanos, ya que todos eran hijos de Mitsumasa Kidou, el abuelo adoptivo de Atena Saori. Mitsumasa Kidou tuvo 100 hijos en todo el mundo, después de lo cual los envía a diferentes lugares para convertirse en caballeros. Pero solo 10 regresaron con armadura de bronce. En el anime se muestra que la primera pelea fue entre Habu de Unicorn y Ban de Lion Menor, pero en el manga esta sería la segunda lucha del torneo.
En el sorteo, la primera pelea debería ser Ichi de Hidra versus Yoga de Cisne. Pero como Yoga no había llegado, el segundo encuentro fue el primero, siendo esta la lucha de Seiya de Pegaso contra Heki de Oso. Entonces, en el manga, la pelea de Ban y Habu fue la segunda, y la pelea de Yoga e Ichi es la tercera. Como sabemos, el premio de la Guerra Galáctica fue la armadura dorada del signo de Sagitario. Sin embargo, para llevar armadura de oro, el caballero debe tener el signo equivalente a lo que representa. Es por eso que Seiya sería el único capaz de usar la armadura, ya que es un signo de Sagitario. Pero entonces surge una pregunta. ¿Cuál sería la armadura de oro de los caballeros de bronce secundarios? ¿Qué armadura podría usar cada uno de estos 5 caballeros? Ban de León Menor tiene 15 años. Nació el 30 de diciembre, por lo que sería un signo de Capricornio. Ichi de Hidra tiene 14 años. Nació el 10 de febrero y por eso, al igual que Yoga, es representante del signo de Acuario. Ñachi de Lobo también tiene 14 años. Nació el 20 de julio, como signo de Cáncer, como el Máscara de Muerte. Heki de Oso tiene 15 años. Nació el 15 de mayo, siendo el signo de Tauro. Lo interesante es que Heki tiene una estatura mayor que los otros caballeros, además de Aldebarán. Habu de Unicornio tiene 13 años. Nació el 3 de noviembre, siendo así un signo Escorpio. A pesar de no tener nada en común con Milo, aparte de hablar demasiado. Su predecesor, Yato de Unicornio, todo parte de su formación supervisada por Cardie, el caballero escorpión de su época. En Caballeros del Zodiaco Omega, repasamos a los caballeros de bronce secundarios. Habu es considerado un caballero legendario. Heki termina convirtiéndose en entrenador de los caballeros de bronce en Pelestre, la escuela de caballeros. Mientras tanto, Ñachi y Ban entrenaron a los nuevos caballeros de acero. Todos estos 4 ya no usan su armadura de bronce en la saga Omega. Cada uno de ellos recibe una réplica de su armadura hecha de acero. Entonces Habu, Heki, Ñachi y Ban se convierten en los caballeros de acero de Unicornio, Oso, Lobo y Lion. Sin embargo, solo Ichi de Hidra continúa usando su armadura de bronce y luego termina siendo ascendido a caballero plateado. En Omega, el rango de acero no significa que los caballeros se hayan vuelto más débiles. Por ejemplo, el poder de Habu puede acercarse a un caballero dorado. Heki, Ban y Ñachi tienen poderes superiores a los caballeros de bronce e incluso a los de plata. Pero Ichi, como no podía evolucionar su cosmos, siguió usando la armadura de bronce y se convirtió en estudiante de Pelestre. Sin embargo, al traicionar a Atena, el dios Marte, la armadura de Ichi evoluciona, que sería la hidra femenina, en una hidra masculina, convirtiéndose así en un caballero plateado. Sin embargo, esto fue solo un estado temporal, ya que su armadura vuelve a la normalidad después de la derrota de Marte. El primer caballero de bronce que apareció en la historia canónica después de Seiya fue Habu. El caballero de Unicornio en ese momento incluso se enfrenta a Seiya, ya que el Pegaso no quería pelear en el torneo galáctico organizado por la Fundación Graad y Saori Kido. Desde esta primera aparición, vemos que Habu hace honor a su título de caballero de bronce e incluso logra hacer que Seiya deje la armadura de bronce con Saori. Incluso el Pegaso mostrando más poder, a partir de ese momento, donde conocemos el pasado de los dos huérfanos, se crea una especie de rivalidad entre Habu y Seiya. Pero lamentablemente Masami Kurumada no supo utilizar mejor al caballero de Unicornio en el trabajo canónico, y cada vez más Habu perdía espacio para sus medios hermanos. Ya que Habu fue prácticamente derrotado por Sun en su lucha en el torneo galáctico, es justo decir que si fuera parte del elenco principal, siendo el sexto caballero de bronce, Habu, a pesar de ser muy carismático, sería el caballero más débil entre Seiya, Shiryu, Yoga, Sun e Ikki. Debido a que Habu no tuvo una evolución en la forma de su armadura, esta pregunta terminó entrando en la imaginación de los fanáticos de los Caballeros del Zodiaco. Como sabemos, existen otras formas de armadura de unicornio. Esto sucede debido a versiones del cuento clásico, donde tenemos una versión de la armadura de Habu en el anime y otra en el manga, e incluso su antecesor de unicornio, Yato, que participa en la historia en The Lost Canvas, tiene una armadura de una forma diferente. E incluso él tiene dos versiones de su armadura, lo que demuestra que Yato habría desarrollado su poder a lo largo de la historia mientras reparaban su armadura. Pensando en ello, surgieron varias teorías: si Habu de unicornio
podría despertar su armadura divina si su armadura de bronce había recibido la sangre de Atena, así como la armadura de Seiya y las demás. Probablemente sea justo decir que en la saga clásica, Habu no habría podido despertar la Kamei de unicornio. Eso se debe a que su cosmos aún era muy inmaduro, pero probablemente en la saga Omega, donde Habu aumentó su poder con su madurez, podría despertar la armadura divina del unicornio. En su primera aparición en la saga Omega, Habu aparece como un granjero que tiene una gran admiración por los caballos, ya que según él, estos animales son puros. Encuentra a Souma, el caballero león menor, desmayado después de vagar durante días y después de luchar contra Sonia en la ruina de fuego. Le pregunta a Souma sobre sus motivos para pelear, pero el chico no puede responder de inmediato. Cuando Souma hace la misma pregunta, Habu de Unicorn simplemente responde, «Quien lucha, por el que amo», mostrando una vez más su pasión por Atena. Habu anticipa fácilmente los movimientos de Souma. Aunque el león más pequeño casi derrota al líder de los Caballeros de Plata, Habu lo inmoviliza fácilmente. Habu luego se convierte en el maestro de Souma para aumentar las habilidades y el nivel del cosmo del Caballero de Bronce, ayudando al joven a desarrollar un nuevo movimiento, el bombardeo Lionet. En la saga episodio G-Requiem, que es un manga oficial de los Caballeros del Zodiaco, tenemos el gran desenlace de la historia de Habu, más precisamente en el capítulo 6. En este capítulo vemos que comienza la pelea entre Seiya y Ciclops Arges. El enemigo captura a Atena, lo que enfurece a Seiya. Sin embargo, el poder de Seiya parece no ser rival para Ciclops. Y en un último acto, Habu se pone frente a Seiya, protegiendo a su medio hermano de un golpe fatal. Habu termina perdiendo partes de su cuerpo. Y antes de morir, le pide a Seiya que nunca se rinda. Y gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?